Va en el metro, mirando por la ventana, pensando en sus cosas. Y de repente, sin razón aparente, apareces tú. Una frase que dijiste, un momento, algo pequeño, insignificante. Pero está ahí, solo. Ella ni siquiera entiende por qué. Eso es exactamente lo que quieres crear. No ella piensa en ti porque le escribiste. No ella piensa en ti porque le gustaste mucho ayer. Sino, ella piensa en ti en un momento aleatorio del día. Cuando nada debería recordarte. Cuando no estás cerca. Cuando aparentemente todo la distrae. Y esto es lo que la mayoría de los chicos no entiende sobre esto. No se crea a través del esfuerzo. No a través de escribir más seguido. No a través de hacer algo grandioso. No a través de las palabras correctas. Se crea a través de cómo estás presente. A través de cosas concretas que haces o no haces en una conversación normal. Pequeñas, imperceptibles. Pero son exactamente esas las que se quedan en la cabeza y aparecen después. Hoy, 6 de esas cosas. Sin manipulaciones, sin juegos. Solo la mecánica de cómo funciona la memoria humana y las sensaciones. Vamos, ¿escuchaste hablar del efecto Zeigarnik? Bluma Zeigarnik fue una psicóloga soviética que en los años 20 notó algo curioso. Los meseros en los cafés recordaban perfectamente todos los pedidos pendientes y sin cerrar, pero en el momento en que un pedido era pagado y cerrado, lo olvidaban al instante. El cerebro está diseñado así. Los asuntos incompletos, las preguntas abiertas, los ciclos sin cerrar, los mantiene activos. Vuelve a ellos una y otra vez, porque quiere completarlos. Y así es como esto funciona en una conversación. La mayoría de las conversaciones son completas. Hablaron, dijeron todo, cerraron el tema. El cerebro lo archivó, lo olvidó. Pero, ¿qué pasa si la conversación termina en algo abierto? Por ejemplo, están hablando, buena energía, y tú dices: «Oye, tengo una historia, es graciosa, pero larga, te la cuento cuando nos veamos». Y ya, cambias el tema. ¿Qué pasa en su cabeza? El cerebro mantiene el ciclo abierto. ¿Qué historia? ¿Cuándo se ven? Ella va a volver a eso. O al final de una conversación, en vez de cerrarla completamente, algo ligero y abierto. Bueno, tengo que irme. Continuamos. No, fue un placer, hasta luego. Sino, hay continuación implícita. ¿Pero cuándo? Es incierto. La incompletitud no es un juego ni una manipulación. Es simplemente, no lo des todo de una vez. Deja algo para después. Y esto funciona en ambas direcciones, no solo en lo que dices, sino también en lo que no dices. Una pausa intencionada en el momento correcto. Una sonrisa sin explicación. Un «ya te contaré», que no llega esa noche. El cerebro de ella va a buscar el cierre que no le diste. Y cada vez que lo busque, vas a aparecer tú. Primera cosa, los ciclos abiertos en la conversación hacen que el cerebro vuelva a ti una y otra vez. Aquí van 2 conversaciones, las 2 sobre el fin de semana. Primera, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Bien, descansé en casa, vi algo. Segunda, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Mira, encontré de casualidad una cafetería vieja, de esas que por fuera no sabes qué hay adentro. Entré sin más. Resulta que ahí imprimen libros en el momento. Un lugar raro, pero por alguna razón no tenía ganas de irme. ¿Sentiste la diferencia? La primera respuesta es información. El cerebro la recibió y la soltó. La segunda respuesta es una imagen. La cafetería, los libros, la sensación. Eso es cine en la cabeza. Y eso se queda. La gente no piensa en palabras. Piensa en imágenes y sensaciones. Cuando hablas de manera que se forma una imagen en la cabeza de la otra persona, dejas una huella. La imagen vive más tiempo que el dato. Esto no significa inventar historias ni exagerar. Significa notar los detalles de tu propia vida y contarlos. Una cafetería concreta es mejor que un día normal.
Un momento específico es mejor que una descripción general. Cuando ella recuerde una conversación contigo, va a recordar imágenes, no datos. Piénsalo así. Dos personas cuentan que fueron al mismo concierto. Una dice, estuvo bueno, me gustó. La otra dice, en un momento apagaron todas las luces y quedó solo el bajo sonando. Sentí que el piso vibraba. No sé cómo explicarlo, pero algo cambió ahí. ¿A cuál de las dos vas a recordar mañana? Segunda cosa, habla en imágenes, no en información. Las imágenes se quedan en la cabeza. Aquí hay algo del que casi nadie habla. Existe un principio. Termina en el pico. Cuando la energía todavía está alta, cuando todavía hay risa, cuando todavía hay ganas de seguir, ese es el momento de terminar. La mayoría hace lo contrario. Se quedan hasta que la conversación se agota sola. Se escriben hasta que los dos están cansados y responden con monosílabos. Se quedan hasta que la noche se convierte en, bueno, creo que ya es tarde. ¿Y qué queda después de eso? La sensación de que se pasaron un poco. Que estuvo bien, pero se alargó. Imagina esta escena. Van bien en la conversación. Se están riendo. Hay buena energía. Y tú dices, oye, tengo que irme, pero estuvo muy bien esto. Ella se queda con el teléfono pensando, ¿espera? ¿Ya? Si todavía estábamos bien. Hubiera querido seguir. Ese hubiera querido seguir, eso es exactamente lo que quieres dejar. No la sensación de ya terminamos todo. La sensación de quedó algo más. En la práctica es simple. En la conversación por mensaje, ciérrala cuando todavía está viva. Oye, tengo que irme, pero fue buena conversación. En persona, vete mientras los dos están de buen humor. No esperes a que se vuelva aburrido. Esto crea incompletitud más emoción positiva. La combinación perfecta para que ella piense en ti después. Tercera cosa, vete primero mientras está bien. Ella va a pensar en lo que hubiera querido continuar. Todo lo que estoy describiendo funciona solo si hay una base. Si eres una persona interesante con una vida real. Si tienes algo que contar. Porque la incompletitud de una persona aburrida es simplemente irritante. Las imágenes de alguien que no tiene nada interesante están vacías. Por eso la cuarta cosa es posiblemente la más importante de las 6. Una pregunta honesta. Si ella te preguntara ahora mismo, ¿qué hay de interesante en tu vida? ¿Qué responderías? Piénsalo un segundo. Si la respuesta es vaga, bueno, trabajo, a veces salgo con amigos, veo algo por las noches, ahí tienes tu punto de crecimiento. Porque esto es lo que pasa, la gente piensa en quienes viven de forma interesante. No de forma lujosa, no glamorosa, interesante. En quienes tienen algo propio, una pasión con la que genuinamente se encienden, un proyecto que se mueve, un lugar al que van y que es solo suyo, una historia que está pasando ahora mismo. Eso crea magnetismo, no porque seas cool, sino porque al lado de esa persona se siente vida, y uno quiere ser parte de esa vida. Un día le conté a una chica que estaba aprendiendo a hacer pan de masa madre, no porque fuera impresionante, simplemente salió en la conversación. Le conté que había fallado 4 veces, que la quinta vez lo saqué del horno y era perfecto, y que lo comí de pie en la cocina a las 11 de la noche porque no podía esperar. Ella se rió. Pero 3 días después, me escribió preguntando cómo había salido el siguiente. No era una historia espectacular. Era una historia real con un detalle concreto y una emoción genuina. Y eso es lo que se queda. No busques algo impresionante que contar. Busca algo tuyo. Algo que te importe de verdad. Eso se transmite solo. Y eso es lo que atrae. Cuarta cosa. Vive de manera que tengas algo que contar. Eso atrae más que cualquier técnica. Aquí está uno de los instrumentos más poderosos y al mismo tiempo uno de los más subestimados. Nota cosas concretas sobre ella, no cumplidos generales. Observaciones concretas. Siempre empiezas las frases con oye, ¿lo sabías? Tu voz cambia cuando hablas de algo que de verdad te apasiona. Te ríes y enseguida intentas poner cara seria. Se nota. ¿Qué pasa cuando dices esas cosas? Primero,
Ella entiende que la estás escuchando, de verdad, no esperando tu turno de hablar, sino realmente presente. Segundo, le estás diciendo algo sobre ella misma que quizás no había notado. Eso intriga, eso hace pensar. Tercero, y este es el mecanismo clave. Después de esa observación, ella va a notar esa cosa en sí misma, y cada vez que la note, va a pensar en ti, porque fuiste tú quien la vio. Imagina que le dices, tu voz cambia cuando hablas de algo que te apasiona de verdad. Esa noche, hablando con una amiga, de repente se va a dar cuenta de que sí, su voz cambió. Y en ese momento vas a aparecer tú, sin que hagas nada, sin que escribas, sin que estés cerca. Eso no es un cumplido en el sentido normal. Es un espejo. Y la gente recuerda a quienes los ven. Quinta cosa. Las observaciones precisas sobre ella hacen que piense en ti cada vez que nota en sí misma lo que nombraste. ¿Recuerdas que hablé del olor como ancla en la memoria? Eso funciona de forma más amplia que solo el perfume. El cerebro es una máquina de asociaciones. Constantemente conecta cosas entre sí. Lugar, estado de ánimo. Canción, momento. Olor, persona. Tu objetivo es convertirte en parte del mayor número posible de asociaciones agradables en su vida. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Supiste que le encanta una banda específica. Tiempo después, no de inmediato, no al día siguiente, le mandas una canción nueva de ellos con un simple «me acordé de ti». Nada más. Sin esperar una conversación larga, solo «pensé en ti cuando escuché esto». Ahora cada vez que ella escucha esa banda, piensa en ti. O, sabes que le gusta un tipo específico de café. Cuando se ven, pides exactamente ese para ella, sin decir nada especial, solo «me acordé». Estas son cosas pequeñas, pero se acumulan, y poco a poco te conviertes en una asociación con algo bueno, con atención, con la sensación de que te ven. Y esas asociaciones aparecen solas, sin que hagas nada, en un momento aleatorio del día. Ella va caminando, escucha esa canción en algún lado, y de repente estás tú. O pide ese café en otro lugar, y apareces. No porque la estés buscando en su cabeza, sino porque pusiste algo ahí con cuidado, y ahora vive solo. Sexta cosa. Conviértete en parte de sus asociaciones agradables, y los pensamientos sobre ti van a surgir solos. Aquí está lo que une todo esto. Ninguna de estas 6 cosas es un intento de impresionar. No es cómo hacer que piense en mí, es cómo ser tan vivo y genuino en la forma en que estás presente con ella, que los pensamientos sobre ti surjan solos. La diferencia importa, porque lo primero es esfuerzo. Lo segundo es simplemente quién eres. Y hay algo más. Todo esto funciona solo si tú mismo no estás pensando en ella las 24 horas. Porque si estás constantemente pendiente de ella, eso se siente. Crea presión. Y esa presión aleja. La paradoja es esta. Cuanto más vida propia tienes, más espacio ocupas en la cabeza de otra persona. No porque lo estés intentando, sino porque personas así son escasas. Personas que viven, en vez de esperar. Hay 2 tipos de personas en una conversación. Las que están ahí esperando ser elegidas y las que están ahí porque genuinamente disfrutan el momento. Las primeras generan presión, las segundas generan atracción. Y la diferencia no está en lo que dicen, está en desde dónde lo viven. Ciclos abiertos que el cerebro quiere cerrar. Imágenes que viven más que los datos. Salir en el pico para dejar hubiera querido más. Una vida real con algo que contar. Observaciones que la hacen verse a sí misma. Asociaciones que aparecen solas en su día. Nada de esto requiere esfuerzo una vez que se convierte en parte de cómo eres. Al principio puede sentirse consciente. Con el tiempo, se vuelve natural. Porque en el fondo, todo apunta a lo mismo. Estar realmente presente. Tener una vida propia que valga la pena. Y notar a las personas de verdad. Vive. Y ella va a pensar en ti. Y una última cosa.
Ya sabes cómo dejar una huella en su cabeza. Pero, ¿qué pasa cuando finalmente se ven? Porque todo lo que vimos hoy es sobre mensajes y presencia general. Y la conversación en persona es otro nivel. Ahí hay otras reglas. Ahí importa cómo te mantienes, qué dices, cómo reaccionas en el momento. Si no quieres desperdiciar todo lo que construiste antes del encuentro, mira el siguiente vídeo. Nos vemos ahí.